Voy a compartir contigo un mensaje que he titulado Comprados por el mayor de los precios. Diga conmigo, comprados por el mayor de los precios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo. Si quieres me puedes acompañar. El capítulo número 7. ¿Estás conmigo? Mateo capítulo 7 dice el versículo 21. El que haga la voluntad del Padre es el que entra en el reino de los cielos. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién entra al reino de los cielos? El que haga la voluntad de ¿quién? Ahora yo hago una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí hacen y cumplen a cabalidad? No me respondas, respóndetelo a ti mismo. Cumplen a cabalidad al 100% la voluntad del Padre. Y de pronto, al hacernos esas preguntas podríamos titubear un poco, porque comenzamos a recordar aquel momento en el que le fallamos a Dios, aquel momento en el que fuimos débiles y no pudimos controlar nuestro impulso, nuestro deseo carnal. No te pregunto quiénes de los que están aquí han pecado, porque eso está dentro de la naturaleza del ser humano. Si te lo preguntara, sé que si eres honesto vas a decir, yo lo he hecho. Si tú me lo preguntases a mí, yo te diría, yo he pecado. Todos los días pecamos. Entonces yo me encuentro con que la palabra dice que el que haga la voluntad del Padre es el que entra en el reino de los cielos. Y dice Juan, si quieres vas conmigo, si no yo lo leo, dice Juan capítulo 6 versículo 40. El que ve al Hijo, crea en Él y tenga vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Y dice la palabra, hasta los demonios creen y tiemblan. Los que guarden la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. ¿Sabes? Antes de nosotros recibir al Señor, antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros vivía, dice la Biblia, en delitos y ¿qué? Y pecados. Y nosotros definitivamente necesitábamos a alguien que pudiera pagar el precio, que pudiera presentarse como ese valor, como ese sustituto, para que ese pecado que nosotros arrastrábamos pudiese ser eliminado. Dile al que está a tu lado, ni tú, dile, ni tú, ni yo podíamos pagar semejante precio. Y dice la definición del verbo redimir, dice, según el diccionario de la lengua española, redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación
dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen, librar de una obligación o extinguirla, poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Y sabes, antes de nosotros recibir el valioso regalo de la salvación a través de Jesús, nosotros vivíamos, como lo dije ahorita, en delitos y pecados. No había absolutamente nada que pudiera restituir el puente que había entre el Dios que hoy adoramos y nuestras vidas y nuestro ser. Estábamos condenados a la muerte eterna. ¿Cuántos saben que estábamos condenados a la muerte eterna? Sin embargo, dice la palabra, si quieres acompáñame por favor. En el libro de Éxodo, el capítulo 13. Y quiero colocar unos ejemplos antes de Éxodo capítulo 13, hablando del tema de la redención y de lo que es redimir. ¿Lo tienes? ¿Quién lo tiene ya? A ver, levante su mano. ¿Quién lo podría leer con voz fuerte y clara? Éxodo capítulo 13, del versículo 11 al versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Con fuerza, con voz entendible. Si no, lo leo yo. Un valiente. A ver, ¿quién se levanta? Vamos, Luigi, tú puedes. Hasta el 13. Ese es 13, 11 al 13. 13 del 11 al 13. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que cabríe matriz, y asimismo todo que haya nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirá su cordero, y si no lo redimieres, quebrarás en su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Dice el versículo 13, gracias. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Vas a reemplazar el primogénito de un burrito, de un asno. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenían que reemplazar? ¿Qué dice? Lo que acabamos de leer. Por un cordero. Y si no lo redimes, ¿qué tenían que hacer? Tendrían que quebrarle la cerviz. Ahí vemos un ejemplo de lo que es la redención. La palabra dice en Romanos 7:14 que nosotros desafortunadamente éramos vendidos al pecado. Tú sabes que la palabra dice que éramos vendidos al pecado. ¿Tú sabes que eras vendido al pecado? ¿Lo sabías? Alguien que me diga aquí, yo sé que yo era vendido al pecado. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Quién sabe quién lo estaba diciendo? Pablo. Nada más y nada menos. Dice, yo soy carnal y soy vendido ¿al qué?
al pecado. Y el mismo Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? Qué mala noticia es esta. No solamente éramos unos vendidos al pecado, sino que adicional a ello, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabías que estabas destituido de la gloria de Dios? Yo creo que este sí lo habías escuchado, ¿cierto? Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Es decir, no solamente eras un vendido al pecado, no solamente estabas destituido, o estaba yo también destituido de la gloria de Dios, sino que adicional a ello, ¿qué pasaba? La muerte entró a ti y entró a mí a través del primer Adán. Estabas condenado a morir. Yo estaba condenado a morir. ¿Sabías que estabas condenado a morir? No sé si lo sabías, pero hoy el Señor quiere recordarte: no eras digno. No lo eras. Y a veces, desafortunadamente, queremos predicar un evangelio suavecito, sabrosito. Pero hay que saber estas verdades. Nosotros habíamos sido condenados. Habíamos sido desechados. Utilizando el mismo término que dice la palabra, que dice Pablo, habíamos sido destituidos. Cuando Adán pecó, automáticamente a través de él entró al hombre el pecado, y con el pecado la muerte. Oh, qué mala noticia es esa. ¿A quién de los que está aquí le gustaría que un familiar de ustedes muriera? Perdónenme si de pronto soy un poco fuerte, pero ¿le gustaría que alguien muriera enfrente suyo? Yo te digo, si alguno de mis hijos llegase a ver la muerte antes que yo creo que sería dolorosísimo para mí. Porque la muerte no es fácil. Y si no es fácil la muerte física, si no es agradable la muerte física, ahora imagínate la muerte eterna, la muerte espiritual. Y a eso estábamos condenados, cada uno de nosotros, sin excepción. No sé si estás comprendiendo el nivel de lo que estoy hablando. Una vez se dice muerte, sí, muerte. Todos nos vamos a morir, ¿cierto? Es parte también del pecado original. Muerte, sí, algún día vamos a llegar y estaremos en un cajón, 3 metros bajo tierra. Pero la muerte que tenemos que evitar es nuestra muerte eterna. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, diga conmigo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia la podríamos decir que es como morbosidad, idolatría, hechicerías, enemistades, diga, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de ¿quién? Reino de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo voy a heredar el reino de Dios? Voy a heredar. No te veo convencido. ¿Sabes? Hoy Dios quiere que salgas de aquí creyendo que tú vas a heredar el reino de Dios. Porque te tengo una excelente, la mejor de todas las noticias. Y es que alguien pagó el precio que tenía que pagarse para que todo lo que dijimos ahorita, que éramos merecedores, no se hiciese una realidad en nuestras vidas. ¿Sabes quién fue ese alguien? Diga conmigo, Jesús de Nazaret. Él ha pagado el precio. Oh Dios, gracias por haber pagado el precio en la cruz por mí. Gracias por haberte entregado en la cruz del Calvario, Señor. Yo no sé si alguien aquí haya alguna vez tenido a un familiar secuestrado. Yo no lo he tenido. Pero con todo este tema de la FARC y demás, acá en Colombia, a mí me entristecía saber que algunas personas tenían que pasar por el dolor de no ver a sus padres durante mucho tiempo. Y no porque se hubiesen ido a la tumba, no. Sino porque a alguien con cero corazón, se le ocurrió que voy a despojar a un niño, a una niña, a una familia de un padre o de una madre. ¿Y qué era lo que hacían estos raptores o captores con los familiares? ¿Ustedes saben qué es lo que hacían? ¿Qué le pedían? ¿Un qué? Un rescate. ¿Saben? Nosotros habíamos sido raptados, haciendo la analogía, por Satanás. Imagínate la angustia de una persona, porque estos señores no pedían 2,000 ni 3,000 pesos. Pedían millones en algunos casos. Imagínate la angustia de una familia a la que le hubiesen secuestrado un familiar y que le digan, no, nos tienes que dar como rescate X cantidad de millones de pesos y no tener un solo peso en el banco. Si tú estuvieras en esa posición, ¿qué harías? ¿Cómo te sentirías? Impotente, ¿cierto? Te sentirías mal. Esa era nuestra condición. No había quien pagara un peso por nosotros. Y Jesús dijo, yo voy a dar mi sangre por el hombre. Y todo aquel que en mí crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Yo quiero que me acompañes en tu Biblia. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 20, el versículo 28. Mateo 20, 28. ¿Lo tienes? Dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida, ¿en qué?
en rescate. Diga conmigo, rescate por muchos. ¿Cuántos quieren estar dentro de esos muchos que han sido rescatados por el Señor? Él vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Ahora, tú eliges hoy si aceptas el pago del rescate o lo rechazas. Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos 5 y el 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué? En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes qué precio se pagó por ti y por mí? Precio de sangre, sin mancha y sin contaminación. Precio de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Y sin contaminación. Yo comencé preguntándote en esta noche: ¿haces la voluntad de Dios al 100%? Y quizás, porque quizás también hay alguno de nosotros aquí que puede decir lo contrario, y no lo voy a preguntar quién es, pero quizás la mayoría de nosotros aquí tendría que decir: no soy 100% puro, no soy 100% limpio, no soy 100% santo. Voy progresando, pero todavía no lo soy. Y así lo podía hacer cualquier otro antes que nosotros, que se guardaba para Dios, pero no llegaba a ser perfecto como Dios. Y debió pagarse un precio muy alto. Y Pedro lo describe, en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El más grande de todos los corderos, el más limpio, el más perfecto, el más puro, derramó su sangre en la cruz para que nosotros fuéramos limpiados también. Y que por ese sacrificio nosotros hoy nos podamos acercar confiadamente ante el trono de Dios. Yo no sé si para ti eso significa algo. No importa cuánto nosotros hubiésemos hecho, si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario por nosotros, nuestro destino era la muerte. Y sabes, a través del sacrificio de Jesús hemos obtenido múltiples beneficios. ¿Quiénes de los que están aquí quieren abrazar el sacrificio de la cruz y quieren darle gracias a ese cordero por haber muerto por nosotros y haber reemplazado nuestro lugar, haber limpiado nuestra culpa y haber sustituido nuestra posición? ¿Quiénes quieren darle gracias a Dios en esta noche? Decirle: Señor, gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a la cruz. Gracias, Jesús, por decir: yo voy. Y porque en esa copa, que más que una copa es una representación de todo lo que Jesús tuvo que tomar. Estaba leyendo uno de los sermones de Charles Spurgeon y me gustó algo que él describía, y él decía: en una copa, en un solo trago, Jesús tuvo que
tragarse la amargura del pecado, de la muerte, de todos los que habían de ser salvos, en un solo trago. Y decía, y no era solamente el dolor físico, sino el dolor interior. ¿Sabes lo que es cargar con todo eso, con todo ese peso sobre sí? El dolor que debió haber sentido Jesús en esos momentos, en el momento de la cruz, en el momento de la muerte, ninguno de nosotros lo podría describir. Ni siquiera lo que vimos en la película esta de Mel Gibson, que se llamó La Pasión. Yo veo esas escenas y a veces también uno se siente como, es fuerte, y nada más lo está viendo. Ahora imagínate vivirlo. Y Jesús lo vivió por ti y por mí. Y al hacerlo, nos dio vida eterna. Dice Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Diga conmigo, celoso de buenas obras. No te limpió para que te fueses a arrastrar por ahí de un lado a otro en el pecado. No te limpió para que hagas como hacen los cerditos, que por más que los laves, los bañes y le pongas un moñito, se van y se arrastran otra vez en el lodo, en el fango. Él te limpió, te rescató, te restauró, porque quería para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dile que está al lado tuyo, Dios te quiere, celoso de buenas obras. Y dice la palabra en Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cuántos han sido redimidos? Hebreos 2:14 al 15 dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios te ha librado de la servidumbre a Satanás, al pecado y a la muerte. Y te ha dado vida. Y te ha dado vida para que la tengas y la tengas en abundancia. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Diga conmigo, me redimió de la maldición. Gálatas 1:4 dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Mira todas las bendiciones que nosotros tenemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Yo quiero que te coloques sobre tus pies en esta noche.